Los pájaros, barreras físicas son las únicas que funcionan, ¿no? Porque hay una serie de repelentes. Hace poco salió en el mercado un repelente que es antranate de tilo, que se saca de los cítricos, de la piel de los cítricos y tal. Lo sacaron en Australia. Entonces tú pulverizas con eso la fruta y parece ser que dura el efecto unos 7-8 días y el pájaro, no sé si le huele de alguna forma que no va. Yo lo he probado y no sé si les gustaba más. No veo que funcione. Por lo menos, en este caso. Y se está trabajando mucho en ese aspecto, el repelente y tal, pero lo de los pájaros, si no son barreras físicas, está difícil de controlar. En cuanto a enfermedades, pues lo mismo. Tienen enfermedades. En la zona en Estados Unidos que llevan más de 100 años cultivándolo, pues tienen todo tipo de enfermedades, habidas y por haber, ¿no? Entonces no las pongo aquí para no asustar a nadie, pero bueno, aquí lo más característico que hemos tenido hasta ahora, pues un ataque de botritis, sobre todo en floración, en primavera, que lluviosas, con mucha humedad, en racimos florales, pues puede haber algún ataque de botritis, algo de aternosis en fruto. Phomopsis, que es un hongo que ataca a los brotes que están creciendo cuando son tiernos, que se nota porque es muy característico, se seca en forma, una especie de bastón, de muleta. Pero vamos, no es algo que requiera un tratamiento, es un calendario de tratamientos, ¿no? Cuando lo hay, normalmente son casos puntuales, lo que se hace es recoger la zona afectada, se quema y así se va controlando. Puede haber algún problema de raíz, algo bacterium, de fitóctora, bueno, cosas normales, ¿no? Que ya tenemos nosotros en nuestros suelos, dicho sea de paso. Pero de momento nada grave. Y llegamos a la recolección. Pues quizás de todo el proceso productivo del arándano es lo más complejo y delicado, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de producción para fruta mercado fresco, que hay que recogerla en su momento. O sea, aquí estamos acostumbrados a lo que es la manzana de sidra, que le damos ahí una paliza al árbol, se tira al suelo, se mete en sacos, lo dejamos ahí hasta que pasa alguien a cogerlo, ¿no? Esto no es así. Esto es muy distinto, tiene un momento de recogida y o la haces o no la haces, ya no sirve para fresco. ¿Cuándo empezamos a recoger? Digamos, ¿cómo iniciamos la primera recogida en la planta? Pues en torno a un 20-30% de frutos maduros. Frutos maduros es azules. De forma visual, pues vemos que hay un porcentaje similar a ese de frutos. Eso también está un poco condicionado por el mercado, porque aquí a lo mejor no se da tanto. Cuando se va a fruta de producción precoz para salir al mercado lo más rápido posible, porque a lo mejor es un momento de mercado, como puede ser en el caso del sur de España, pues a lo mejor entras con un 5% de frutos maduros, porque claro, el precio te lo requiere. Pero cuanto más bajo sea el porcentaje de fruta madura en una planta, más alto es el coste de recolección. Entonces es algo que tenemos que jugar un poco con esas cosas. Si el precio está muy alto en el mercado, pues aunque me cueste más el recoger un kilo, pero me lo va a pagar el precio, pues entro con un 5%, un 10%. Si el precio es un precio normal, es mejor esperar a un 30%, que vamos a bajar los costes de recolección, ¿no? Un poco en función de eso, pero en torno a estas cifras, 20-30% de frutos azules, daríamos la primera pasada. Y digo un 20 o 30%, o quizás un poco más, porque cuando vemos un fruto que cambia de color, el paso es verde, rojo y azul. Pues en el momento que cambia de rojo a azul, el momento que cambia azul no es el momento óptimo de cogerlos. Lo ideal es dejarlo unos días más, porque en ese momento aumenta mucho de peso el fruto. Entonces, por eso siempre esperar unos días más. Vamos, si le recogemos con un 30%, evidentemente va a haber frutos que han cambiado ayer de color, pero la mayor parte ya llevan 2 o 3 días azules y ganamos mucho en peso. En nuestras condiciones, pues se realiza la cosecha más o menos mitad de junio, puede ser un poco antes, un poco después en función de la climatología del invierno anterior o la primavera, y se puede llegar a principios de octubre, a mitad de octubre incluso, con las variedades estas que hablábamos tan tardías. La maduración en cualquiera de las variedades siempre es escalonada, o sea, no hay una variedad de arándano que esté madura al 100%, le demos una pasada y la cojamos entera. No, eso nunca ocurre con ninguna variedad. Lo que sí ocurre es que hay variedades que en 3 pasadas se recogió toda y otras necesitan 7-8, eso sí. Las variedades que nosotros manejamos están todas en torno a entre 4 y 5. Las hay de 4, las hay de 6, puede ser Legacy, por ejemplo, o alguna de estas muy tardías.
Entonces, lo que se hace es que en el momento que damos la primera pasada, siempre estamos hablando de fruta para fresco, ¿eh? Cuando se da la primera pasada a una planta, máximo 8 días hay que darle otra. O sea, cada 8 días le tenemos que estar dando una vuelta a cada planta, cogiendo todos los frutos maduros, azules. Porque si lo dejamos más, el fruto se empieza a ablandar. Si es para mercado cercano, pues no tiene mayormente problema. Estamos hablando de mercados más lejanos, exportación y demás, es más aconsejable coger cada 5 que cada 8. Lo que pasa con todas las frutas. Cuanto más avanzado está el periodo de madurez, más blando es el fruto, menos resiste la manipulación. Los rendimientos, bueno, como veis, son más bien bajos, por no decir muy bajos, pero es que son frutos de pequeño calibre y que ya se hace una primera selección en la planta, o sea, no se coge todo sin mirar para la planta, ¿no? En la planta de la que se está recogiendo ya se hace una primera selección. Los frutos tienen que estar en su punto de madurez, por supuesto que no estén dañados, que no tengan algún defecto físico o tipo que sea. Y se van ya directamente, en los mayores casos, se ponen ya en los envases finales, estarrinas de tamaño que sea, ¿no? Los rendimientos pueden andar entre 3 y 5 kilos hora, en función de, bueno, por supuesto, de la persona que recoja, de la habilidad, de la variedad, que unas variedades se recogen más fácil que otras, de la cantidad de fruta que tenga la planta, en fin, de distintos factores, ¿no? Pero por ahí anda la cosa. O sea, 4 kilos persona hora, entre 30 y 35 kilos una jornada de 8 horas, para fresco, no está. Hay gente que coge 50, los hay, y a lo mejor y más, pero vamos, no es la media. También hay gente que no coge 20, ¿eh? Entonces digamos que un poco la media está por ahí. Y la cosecha mecánica, estamos hablando para fresco, de momento no se hace. Bueno, se hace pues en zonas donde hay un consumo muy grande, un consumo muy ágil, que la fruta está poco en las tiendas, se hace algo con máquinas. Ahora veremos alguna, máquinas extra grandes parecidas a la de la viña. Hay ahora una especie de vibradores que se están comercializando, una firma italiana que está empezando a probar en Chile y Argentina. Parece ser que para algunas variedades de estas nuevas, que son de fruto más duro, maduración un poco más concentrada, pues parece ser que pueden funcionar. Pero bueno, de momento hay que pensar que para fresco la recolección es manual. Y más en nuestras condiciones, que bueno, el consumo de la fruta, el circuito comercial no es tan ágil, hay que pensar de que va a estar pues mínimo 2 semanas por ahí, dando vueltas entre el transporte que llega al destino, que no sé qué, y eso, pues la recolección mecánica siempre daña más el fruto que la manual. Cuando esa recolección es mecánica, pues esas máquinas grandes autopropulsadas, pues claro, el rendimiento, estamos hablando de igual 1000 kilos a la hora y más. También son máquinas muy grandes, que para amortizar eso hace falta una finca muy grande, hablando ya de muchas hectáreas, finca totalmente llana, en fin, una serie de cosas que no es para Asturias, ni mucho menos. Y cuando son estos vibradores que os comentaba, pues ahí los rendimientos sí que se habla que puede sacar 100 kilos por persona hora. O sea, normalmente estas máquinas van con un equipo de 4 o 5 personas para manejarlas. Eso hay que tener también preparado el almacén, digamos, de procesado, porque esa fruta va toda, digamos, a mogollón, a unos envases, que eso se lleva a un almacén, hay que pasarlo por unas máquinas clasificadoras, porque al vibrar la planta, pues también caen verdes, caen hojas, caen un poco de todo, ¿no? Estas son las máquinas que os comentaba, veis que son máquinas que, bueno, esto si la metemos en una finca en Asturias ya no sale, pues no hay donde dar vuelta, en la mayoría de los casos, ¿no? Tiene que ser totalmente llano, en fin, no es el caso nuestro. Estas máquinas las usan mucho en grandes extensiones que hay en la zona de Oregón y otras zonas de Estados Unidos, fincas de 100 hectáreas en adelante, ¿no? Todas. Entonces, claro, aquí la mano de obra sería muy importante. Lo que hacen es dar una primera pasada manual para fresco, cuando hay a lo mejor ahí esperan mucho más en entrar a la planta, cuando hay un 40% de fruta madura o más, da una pasada manual, va para fresco, luego le pasan la máquina, de ahí seleccionan algo para fresco y el resto va para industria, procesados, congelados y demás. Esta es la máquina, lleva una especie de dedos que va variando las plantas, cae una plataforma, una cinta transportadora que la saca a estas cajas. Ahí van 2 operarios amontonando las cajas y al final para el almacén. Pero veis cómo sale la fruta, ¿no? Esto para industria lo pasas por un chorro de aire, le quitas los palos y las hojas y lo demás serviría para procesado, pero para fresco no. Entonces la mermelada puede tener hojas, palos y de todo. No, porque las hojas se las quitan. No. Los verdes posiblemente no se los quiten porque para la mermelada no tiene demasiada importancia, un poco más de pectina. Pero no, la suciedad, hojas y impurezas de otro tipo, sí, eso se lo quita.
Eso pasa por unas cintas transportadoras donde hay unos chorros de aire muy potentes y unas cribas, unos calibres y demás, que queda totalmente limpio.